Buenas, Hola, ¿cómo va, Belu? ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo súper. Bueno, lo logramos al final. Muy bien, muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, ahí se van sumando gente, así que, bueno, pues Buenísimo. les presento. Hola, yo soy Mai, soy psicóloga, co-creadora de Consultorios Colibrí, y este es nuestro segundo vivo de Pausa Colibrí. Hoy nos acompaña Belu, que es fono del equipo. Gracias por participar, Belu. Hola, para mí un placer ser parte del segundo vivo de Pausa Colibrí, que me parece una propuesta genial. Vi el primer vivo con Caro, que como hablábamos hace un ratito, me encantó esto de las herramientas, de poder dar ejemplos, así que recontenta Ya estamos. de esta experiencia, May, me encanta. Sí, para llegar un poquito más a las personas también está pensado y que no sea como una clase, ¿no? Que se puedan llevar herramientas como vos decís. Y bueno, Tal cual, de poder darle algunas herramientas o cuestiones que puedan tener ellos, los padres en cuenta en cuanto al desarrollo del lenguaje ujú, y cuánto tiene que ver, ¿no? con la conducta en un niño. exacto, que es lo que hoy nos trae acá, el lenguaje como puente, digamos, ¿no? Que hay detrás y que está relacionado tanto el lenguaje con la conducta, las emociones. ¿Qué pasa, Belu, con todo eso? ¿Nos vas a contar? Obvio, obvio, esto de decir realmente cuando un niño manifiesta algo conductual, uno tiene que pensar realmente, ¿no? En este sentido del iceberg, ¿no? Ver realmente qué hay debajo de todo, de toda esta manifestación conductual. El niño, obviamente, el desarrollo del lenguaje es un conocimiento que el niño va adquiriendo de manera natural y obviamente van a haber estadios y situaciones en donde uno va a tener en cuenta, ¿no? Y ver realmente qué está pasando acá, cuando un niño manifiesta quizás en enojos, en caprichos, ¿no? En irritabilidad, hay algo ahí de fondo que no se está pudiendo expresar o que no se está pudiendo decir. Así que cuán importante es el desarrollo del lenguaje, y no solamente el lenguaje, sino la comunicación, ¿no? Pues sabemos que el lenguaje es parte de lo que engloba la comunicación. La comunicación nos podemos comunicar gestualmente, no solamente de manera oral, así que es re importante tener en cuenta algunos tópicos en el desarrollo de los niños para ver cómo podemos ayudarlos, ¿no? Brindarles herramientas o acudir tempranamente a alguna consulta de revisión. Ujú. Sí, ¿no? Y esto que por ahí en consulta nos llega habitualmente el tema del lenguaje de, bueno, ya quiero que hable, ya quiero que todo, y en realidad antes hay que comunicar también, como decís, ¿no? Como ver las bases también, qué hay detrás de esa conducta, de eso que está pasando, ¿no? Como, ¿están las pirámides de la base como armadas o todavía no? Con eso ahí, ahora lo vamos a ver seguramente. Exacto, esto de lo importante que hablamos de las necesidades biológicas más básicas que estén, ¿no? satisfechas, que a veces uno da por hecho de que el niño está desregulado por algo netamente conductual o un capricho y por ahí tenemos que ver realmente cómo está ese termómetro emocional que siempre decimos, ¿no, May? De las necesidades como más biológicas y básicas de un niño, ¿no? Si tiene sed, si tiene hambre, si durmió bien, ¿no? Estas necesidades como muy de sentido común está bueno tenerlas presentes, porque yo no le puedo exigir a un niño que esté regulado, que esté atento, esté permeable a algún tipo de orden o algún tipo o sea, sí, de juego que le quiera ofrecer si ese niño ni siquiera tiene la necesidad básica regulada, ¿no? ¿A qué me refiero? A que haya descansado bien, a que haya comido bien, cosas como muy básicas que hacen al comportamiento de un niño. Y ni les cuento si ese niño no puede manifestar ni en palabras ni en gestos lo que le sucede. Exacto, ahí es donde venimos nosotros. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre esto, ¿te parece comentar un poquito sobre, bueno, cuáles son los prerequisitos del lenguaje, qué es lo que uno tiene que esperar, ¿no? Como esto que siempre nos olvidamos, no sé, antes que aparezca el lenguaje, esto, ¿no? De el niño hace contacto con un otro, ¿no? Como tiene atención conjunta, puede compartir un juego con el adulto, está presente ahí, Tal como cual. a veces Si por ahí no hay, lo tenemos en cuenta. Sí, si el niño, el bebé, en realidad, ¿no? Ver realmente la evolución de la comunicación del bebé desde los primeros estadios, ¿no? Saber realmente que necesitamos que haya un contacto visual, que haya una imitación de gestos, que más allá de que no diga palabras, pueda tener como una jerga o
de distintas vocalizaciones o algunos sonidos guturales que sabemos a lo cual se está refiriendo, de que pueda, ¿no?, sostener mínimamente la atención a un objeto, ¿no?, y ver realmente ese objeto, seguirlo, ¿no?, en una secuencia de movimiento simple, que el bebé pueda, ¿no?, pedir con un gesto. Por ejemplo, un bebé de 7, 8 meses puede pedir gestualmente que tiene ganas de tomar algo o de que quiere comer algo. Entonces, ver realmente esas cuestiones que son muy básicas del pedido, ¿no?, de la intención comunicativa, de que este nene, más allá de que no tenga palabras, gestualmente, eh, empieza esta comunicación, ¿no?, esta interacción con un otro, que siempre obviamente va a ser el cuidador o la madre, que es la persona de referencia, ¿no?, toda la familia que hace realmente a esto, ¿no?, la imitación del lenguaje, ¿no?, ver realmente cuáles son los significados y significantes que me van a ir dando ese léxico para que el día de mañana se transforme en lenguaje propiamente dicho. Sí. Exacto, sí, sí. Y esto también de lo importante, como vos decís, ¿no? Como la mamá como referente o bueno, o algún familiar que esté cerca de su contexto, ¿no? Que el lenguaje también es por contexto. Exactamente. Esto del aprendizaje en contexto, que no aprendemos palabras sueltas, ¿no? Ujú. Esto de que ya la mamá cuando lo está cambiando al bebé, cuando es muy chiquitito, ¿no? Esto de decir, oh, le voy a sacar el pañal, oh, qué olor, vamos a sacar el pañal, ¿no? Esto de lo gestual, ¿no? De lo sonoro, de la melodía, cómo le estoy hablando al bebé, de que, ¿no?, de que pueda, ¿no?, guiarse también por todo lo paraverbal, lo gestual, cómo le hablo al bebé, porque toda la parte de su visión está en esta parte de la cara de la mamá. Así que esto es re importante, ¿no? Poder hablarle de esa manera y que el niño comience como a interactuar de esa manera, visual, ¿no? Sostener la mirada, entender, ¿no?, los movimientos, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito podemos ir eh, ayudando al desarrollo de este lenguaje en contexto. Esto también de decir, por ejemplo, un niño un poquito más grande, ¿no?, que tiene, por ejemplo, un año, que tendría que tener ya algunas palabras, ¿no?, para poder entablar algunos recursos de comunicación, siempre en contexto, o sea, en sentido de que, por ejemplo, en la rutina de lo cotidiano, poder, si vamos a poner la mesa, ¿no?, decir, bueno, un vaso para mamá, un vaso para papá, ¿no? Entonces poner como en palabras lo que utilizamos para la comunicación funcional del día a día, que me parece que es la manera, ¿no?, biológica que tenemos de aprender la comunicación, ¿no?, de la manera en que vamos adquiriendo vocabulario y palabras funcionales. Sí, o también esto, ¿no? Cuando son más peques, cuando son más bebés, el hecho de que, hoy hablábamos también antes, esto, el periodo en que están comiendo y empiezan a revolear todo y por ahí los papás o la mamá dicen, uy, pero está haciendo a propósito. No, 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 es parte de la evolución, es lo que es el desarrollo, ¿no? Y eso vos lo podés aprovechar para estimular también, ¿no? Tal Como, cual. uy, se cayó, uy, qué lástima, como, ¿no? De esto, y también esto del contexto pensando de cuando, no sé, uno como la familia ya sabe que tal palabra significa jugo, no sé, go es jugo y ya toma, toma, toma. No, como darle la oportunidad, como a que lo pida, como guiarlo a esto de jugo, ¿no? También esto del Sí, contexto, del digamos. contexto y eso también de lo importante esto que vos decís del silabeo, ¿no? Porque en la cadencia sonora, el aprendizaje del lenguaje, esto de cuando dice por qué hablamos, ¿no?, en esto en modo cantito, o por qué ponemos un poco más agudo el timbre de la voz, que nos sale como natural, ¿no? Como cuando hablamos con un niño, o sea, las que son madres, cuando nuestros hijos son muy bebés, hablarlo como más en formato más pequeño, que sale de manera natural, es un recurso noble porque el niño realmente le interesa, ¿no?, toda esta dinámica, la manera en que uno modula, la manera en que, ¿no?, uno pone toda esta alegría, si es alegría, ¿no?, poder poner gestos a una emoción, el bebé lo ve desde muy pequeñito, ¿no? Entonces esto de como exagerar un poco la expresión, como decís vos, ¿no?, de poner como palabras un poquito más armadas y no facilitarle que diga, y vos ya le diste la papa, le diste, no, le Todo. diste el agua, ¿no? Entonces tratar de verbalizarlo de manera simple y la ayuda del silabeo, ¿no? Por ejemplo, pasame la, o pasame el, vaso, ¿no? Para que él pueda como terminar también de decir la palabra y uno a manera de repetición el niño va adquiriendo y va incorporando todo ese vocabulario que el día de mañana se va a transformar en una frase, en una oración, ¿no? En un lenguaje un poco más rico.
Sí, exactamente. Entonces, volviendo un poco a los prerequisitos, entonces teníamos lo que, para que sepan más que nada, esto del contacto visual, sí, la sonrisa social también cuando son más bebés, sí, lo que es la atención conjunta, el que puedan participar de vuelta en un juego con ustedes, con otros niños, la imitación, lo importante que es la imitación también, Totalmente, es totalmente. otro modo de aprender que el ser humano tiene a través de la imitación. Sí, sobre todo también lo gestual en cuanto es la articulación de los distintos fonemas, ¿sí? Porque el bebé, pensemos que está, ¿no? en formato esponja, ¿no? Como digo yo, esto de que está adquiriendo muchas habilidades y aunque uno no las pueda ver en la expresión, el niño comprende mucho más de lo que expresa, ¿no? Sobre todo entre los 1 y los 4 años, cuando no hay todavía una explosión manifiesta del lenguaje, el niño comprende mucho más de lo que puede expresar, ¿no? Estamos hablando en un desarrollo típico, por supuesto. Ujú. Entonces esto es re importante, ¿no? Poder poner palabras, ¿no? Quizás a todo ese contexto de experimentación que adquiere, porque el lenguaje le abre la posibilidad del mundo, de conocer el mundo, de poner en palabras un montón de cosas, de tener permanencia, ¿no? En las situaciones. Eso todo nos lo da el recurso del lenguaje. ¿No? El día de mañana con el lenguaje también vamos a adquirir la lectoescritura para adquirir otros aprendizajes. Ujú. No, y nos regula también, que bueno, por eso estamos acá, ¿no? El lenguaje Totalmente, nos regula a los adultos y a los niños también, como súper importante en esa manera. El tema es, bueno, cuando no está ese lenguaje, que es esto que hablábamos exactamente, al principio. Eh, claro. y esto que, si vos nos podés decir cuáles serían como estos signos de alerta que tenemos que tener en cuenta, digamos, eh, los papás, digamos, cuáles serían las banderitas rojas. Sí, para mí es muy importante esto de saber que si vemos que el niño no tiene contacto visual, ¿a qué me refiero con el contacto visual? Que uno, en la sola mirada, podemos tener una intención comunicativa, ¿no? O una mirada como de rechazo, o una mirada de aceptación, o un elemento que llame la atención, ¿no? Obviamente estamos hablando de acuerdo a la edad del peque, ¿no? De si yo le estoy presentando un juguete que sea llamativo, que realmente él debería como sentirse convocado, ¿no? Ver realmente esas manifestaciones, si el niño puede, ¿no? Seguir un objeto, ¿no? Jugar a esto de, como decíamos, si se está cayendo algo, ¿no? Que tienen esa edad en donde tiran las cosas y, oh, ops, oh, se cayó y lo volvemos a alzar, ¿no? Esto de la causa y efecto de algo es también muy notorio el niño que no, que tiene como una apatía en cuanto, ¿no? al contexto de su alrededor. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta de que ese niño escuche bien, ¿no? Que se hayan hecho las pesquisas auditivas correspondientes, ¿sí? Porque obviamente es la causa uno a descartar, que el niño escuche bien para poder imitar y adquirir el lenguaje. Eso es Sí, súper importante. lo orgánico, digamos, como descartar antes, como antes de asistir a fono, digamos, Totalmente. para ver si está todo el sistema auditivo, si está bien, porque muchas Sí, veces por ahí aparecen en terapia y después pues la mandas a hacer algún estudio y es como, ah, ok, acá estaba la falla, no escuchaba por ahí, ¿no? Y era ahí, no era que no podía, eh, le costaba el lenguaje o la comunicación, sino que era algo más auditivo de, ok, no escucha. exactamente, o sea, el pesquisaje auditivo es como, ¿no? Es ley tratar de que, primero que, bueno, ya tenemos una ley, ¿no? De las autoemisiones acústicas para los bebés recién nacidos, pero ese es como el primer eslabón de un tamizaje auditivo, entonces hay que tener realmente un criterio, esto obvio que el pediatra, ¿no? De referencia debería pedir un control anual, y también por ley cuando entran al jardín de infantes en sala de 5 Sí. también necesitan presentar, ¿no? Un estudio auditivo y un estudio fonoarticulatorio, eh, lo cual a mí me parece de mucho valor, ¿sí? Más allá de eso, siempre nosotras somos realmente, pregonamos esto de mejor acudir a tiempo, ¿no? Mejor sacarnos las dudas de que si realmente algo sucede, está bueno así, ¿no? Acudir a tiempo siempre va a ser mucho mejor. Ok. Acá preguntan si cuando no aparecen las primeras palabras hay que ir a revisar la audición. ¿Sería el primer paso? Sí, si ese niño no tiene ningún tipo de examen auditivo, sí, obviamente que sí. Primera medida, ir a hacer un chequeo audiológico y descartar que la vía auditiva, ¿no? En todo su contexto esté permeable y que ese niño no tenga ningún tipo de complicación auditiva.
Sí, fundamental porque es el requisito número uno para poder imitar el lenguaje, Ujú. ¿sí? Ok. Bueno, otra señal por ahí de alerta es el no responder al nombre, que por ahí esa es la más conocida. Exactamente. Eh, Re el- importante. Ujú. Después, no señalar para pedir o compartir, que bueno, era un poquito lo que estábamos hablando recién. Como que el prerequisito también para el lenguaje es el señalar, el poder señalar, ¿no? Y ahí también va lo motor. Si Exacto. es capaz de señalar, no puede señalar motrizmente o cognitivamente, ¿no? Como desde ese lado también, como que hay que hacer esa diferencia. Pero bueno, Sí, esa es fundamental. otra área. Sí, pero está bueno como para no verbalizarlo, para tenerlo en cuenta, me parece también de valor esto de ver también el desarrollo motor del niño, ¿no? Que las habilidades también en el desarrollo, a veces uno dice, no necesitamos saber mucho en la cuestión neurológica, porque hay cuestiones que son más de índole también de sentido común, el desarrollo humano es tan increíble que uno dice, qué loco que el bebé cuando empieza ya a incorporar sus primeras papillas, ¿no? A nivel motriz también comienza con su agarre, ¿no? Entonces uno dice cuántas las habilidades, ¿no? En un niño de desarrollo típico van a ir con una coherencia, ¿no? O Ujú. sea, y también lo que se adquirió en el escalón anterior me sirve, ¿no? De andamiaje para el escalón evolutivo que voy a ir adquiriendo en el desarrollo. No, y ¿Sí? eso que el desarrollo es un todo también, ¿no? No es solo áreas apartadas, no sé, el lenguaje por un lado, la memoria por el otro, la motriz por el otro lado, no es como que es todo un conjunto que es como que se va aceitando, por así decirlo, y va Totalmente. haciendo el desarrollo, digamos, que sin To- uno no puede ir otro muchas veces. Sí, totalmente, ¿no? Y esto de la mirada neurolingüística, que digamos que como en la orientación a la cual me interesa también abordar mi tratamiento, tiene esto, ¿no? De que realmente no es que el lenguaje va separado, la comunicación va separada y todos los demás dispositivos básicos del neurodesarrollo van, ¿no? En cajitas separadas. Me parece que todo es muy transversal, ¿no? Todo atraviesa un proceso de desarrollo. Por eso tan importante esto, ¿no? De tener este contacto nosotros que siempre trabajamos en equipo, lo Ujú. vemos, que es súper importante, ¿no? Poder también tener presente otras áreas que quizás no son tan de nuestro paño, pero te sirven realmente de referencias para tener en cuenta sí, en verlo más completo al tratamiento del niño. Sí. Exacto. Sí, esto también importante, más allá de que siempre tiene que haber, ¿no? Intención comunicativa, porque un niño lo que quiere es comunicarse, vincularse. O sea, en el primer septenio, ¿no? De vida está todo ahí, el dispositivo, ¿no? Cognitivo, como una esponja absorbiendo todo, ¿no? Para que en algún punto eso también se pone de manifiesto. Esto también el desarrollo de los niños a mí me parece como, me sigo sorprendiendo, de qué increíble cuando el peque va como, ¿no? En latencia y en un punto tienen esos tópicos de desarrollo que lo vemos con pacientes que compartimos, Mai, y decimos, wow, qué increíble, ¿Cómo ¿no? lo logró? ¿Cómo llegó? ¿Qué bien? ¿Qué tanto que costó o no? Digamos, y esto que vos decís, la importancia de comunicar y la importancia de entender, que ya lo dijimos, pero lo repetimos, de que comunicar no es solo el lenguaje verbal, hay mil Exacto, maneras de comunicarse en realidad. Hay chicos que usan imágenes, bueno, el cuerpo, como vos dijiste, ¿no? No siempre se espera el lenguaje para comunicar. Que ahí creo que exacto. es el problema donde aparece lo conductual también, cuando el adulto no entiende lo que ese niño le está pidiendo porque se frustra. Exacto, algo de referencia también para acudir a consulta, eso, ¿no? Saber que llega un punto en que sí, obviamente que el entorno inmediato del niño es el que más va a entender lo que el niño se refiere, pero llega un punto en el desarrollo que un niño tiene 3, 4, 5 años y el entorno no lo, o sea, el entorno inmediato me refiero a que más allá de la madre y el padre no lo puede entender la abuela, no lo Ujú. puede entender la maestra, ¿no? Entonces ahí es como ¿no? Un poquito de alarma de decir, wow, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y Sí, ahí leo acá una pregunta también que dice a qué se refieren con intención comunicativa, cómo me doy cuenta de esto. Eh, Esto de que realmente que te convoque, que el niño te convoque si quiere pedir algo, si quiere jugar a algo, también hacer su berrinche, hacer su capricho, porque eso también es una intención comunicativa, ¿no? Lo sabremos todos, esto de decir cuando un niño manifiesta, ¿no? Como una desregulación, ya sea ujú, conductual, ya sea sensorial, sí, ahí claramente es una manera de comunicar, ¿no? O que no quiere o quiere algo y no se lo están dando, o no quiere hacer algo que le están pidiendo.
Y creo que en estos casos es fundamental entender que no te lo están haciendo a propósito para que vos la pases mal. Ellos también la están pasando mal. Todo su sistema nervioso la está pasando mal. Solo es que llega un momento que va sumando, sumando. Es como yo te estoy pidiendo el jugo y vos no me entendés. Como que la frustración, el enojo va en aumento. Y ahí es cuando explota, como decimos, como un volcán, ¿no? Eh, Exacto, y es exacto. fundamental esto, entender que no te lo hacen a propósito a vos. Sí, y acá también hay una cuestión de desarrollo de la biología, ¿no? Todo lo que es la fisiología del desarrollo neurológico tiene mucho que ver. Un niño de 3 años todavía no tiene control de impulso, entonces yo no le puedo pedir a ese niño que cuando ya está en modo volcán, ¿no? Sí. Cuando ya está en modo erupción, que vuelva a la calma porque yo le pido que se calme, ¿no? Ujú. Entonces hay criterios también que uno dice, esas herramientas las tenemos que brindar antes, ¿no? En un entorno de calma, en un entorno lúdico, donde el niño lo pueda, ¿no? Incorporar de manera de juego, que es la manera en donde uno realmente aprende siempre mucho mejor. Ujú. Y después, obviamente, en estas circunstancias, cuando si el peque ya está estallado, no le puedo pedir que racionalice, Claro, no porque va a si entrar la información a tu cerebro, se bloquea, porque está no hay programado. forma. Exacto, sí, sí, por más que intentes, hagas lo que hagas, no va a entrar esa información, ¿no? Como esto de Exactamente. acompañarlo por ahí en ese momento más que nada, en realidad, sería. Tal cual, acompañar y tratar, obviamente, el adulto en ese momento es la persona que corregula. Exacto, El niño aprende a autorregularse, corregulándose con los adultos que tiene alrededor. ujú. Entonces, nosotros somos la materia prima para que ese niño logre, ¿no? Acatar la herramienta de regulación. El niño no solamente aprende de lo que escucha, sino de lo que ve siempre. Es más, Ujú. no es lo que yo te digo, sino lo que en coherencia veo en un contexto. Esto que volvemos a lo mismo, ¿no? El lenguaje se aprende en contexto, no Ujú. desde una figurita, de algo, ¿no? Recortado en una experiencia recortada. Todo lo que yo puedo ofrecer, y esto, ¿no? Va también, está bueno esto del juego, ¿no? Cómo aprendemos a través del juego. A Sí, veces dice, sí, perdón, o a través de libritos también, ¿no? Dependiendo siempre de la edad, como de ese momento de estar ahí presente con el niño, adolescente, bebé, porque también, bueno, tenemos niños de 7 o 10 años que por ahí no tienen lenguaje y también funciona de la misma manera lo mismo. en Lo relación. mismo, quizás el contenido uno lo tiene que obviamente adaptar Ujú. al desarrollo del adolescente, porque no le voy a presentar contenido de niño a un adolescente, más ahora con todos los recursos que contamos, mucho más, pero Ujú. obviamente hay cuestiones básicas del aprendizaje que nos implican a todos, hasta nosotros adultos que seguimos aprendiendo. Así que eso también es fundamental, ¿no? De que siempre está la oportunidad de mejorar, más Sí. allá de las ventanas de desarrollo, más allá de la plasticidad neuronal, siempre uno puede mejorar. Ujú. Acá preguntan qué juegos recomiendan para estimular el lenguaje. Bueno, Cualquier juego, muchos, como para mí muchos sí, muchos, pero bueno, me gusta mucho el de la rueda de las palabras, lo juego okay. mucho con muchas edades, más Ujú. allá del juego en sí, que tiene que ver con la categorización, porque uno tiene que, ¿no? Ir nominando con la sílaba inicial la categorización de los elementos que me piden, pero a la vez yo lo voy subiendo y bajando de nivel de acuerdo a los peques, ¿no? Por ejemplo, hasta como les gusta mucho la dinámica del botón y del sonido, Ah, es sí. el de la rueda, sí, no sé si lo tengo por acá. Entonces apretan, y esto también en la identificación de vocales, identificación quizás de alguna palabra, de algún sonido que estemos trabajando también. Ujú. Sí, Así que se copan mucho con lo que es sensor, tipo auditivamente y con luces, digamos, o el esto que dice, el apretar un botón y tener que decirlo, a los chicos les gusta mucho en relación a sí, eso. aparte de esto también de que tiene como esta dinámica motriz, ¿no? Ujú. Esto que decíamos también de que los niños en esta etapa están ¿no? En la etapa sensorio-motora, en la cual toda la ventana de aprendizaje va a ir por, ¿no? Por lo que yo toco, por lo que yo siento, ¿no? De todas mis vías aferentes a nivel motriz, de lo que mi cuerpo puede tener alcance, de toda esta sensibilidad, ¿no? Esto también se procesa, no solamente por lo que entra por las vías externas, sino por lo que uno regula por lo interior, ¿no? Y esto también el lenguaje es muy corregulador, porque es la única herramienta que puede poner, ¿no? En algo concreto, algo que estoy sintiendo.
Exacto, sí. Yo creo que también lo que es juego simbólico, también el jugar con Sí, el cómo sí, total. el juego del cómo sí, de la casita, el de estoy cocinando o estoy arreglando un auto, como esos juegos de cómo sí también ayudan mucho a estimular, porque Un uno montón. puede traer el juego, bueno, este es un mate, ¡ay, el mate! ¿Qué va a hacer ahora? ¿No? Como poner en palabras eso que el niño no puede decir todavía, esto, bueno, esto del contexto que venimos repitiendo. Sí, aparte, todo lo que implica, uno dice, ay, el juego simbólico, a veces como hasta peyorativo, que escuchamos decir, está jugando solamente. Y no, el juego, y más nosotros sabemos con niños que tienen diagnóstico, llegar al juego simbólico es un gran logro. No Ujú. es, no es algo que uno puede decir que es, ay, que es sencillo. No, no es tan sencillo. Me parece que realmente aporta un montón, porque esto también de generarle los diálogos a los personajes, también estamos generando circuitos, ¿no? Y estructuras gramaticales, sintácticas, ¿no? Pragmáticas, para también esto de entender el contexto, ¿no? Y si estamos trabajando, qué sé yo, con el bebé y dándole de comer, entonces estamos trabajando un montón de funciones, no solamente con lo que el bebé come, ¿no? De empatizarme y darle de comer al bebé, de cómo le doy de comer al bebé, cómo ofrezco algo, ¿no? O cuándo el bebé me puede decir que no. Esto también, ¿no? Estas modalidades que trabajamos del sí y del no, con algo tan simple como el juego con un bebé. Sí, y bueno, Sí, una de las banderas rojas es la ausencia de juego simbólico también, ¿no? Que exactamente. tener en cuenta cuando no vemos que está este juego del cómo sí. De juego simbólico es esto, el jugar como sí, ¿no? Como agarrar un objeto y ponerle la acción de otro objeto también. Claro, animarlo, ¿no? Esto de poderle darle una animación y esto juega mucho también con la imaginación. O sea, Exacto, como todo esto que se va formando en el interior del niño, que más allá de que no lo vemos, quizás en palabras, todo eso, ¿no? Está creciendo como esa semilla ahí silenciosa. Por eso tan importante que del adulto que lo sepa guiar, ¿no? Que lo pueda estimular, ¿no? Desde el desarrollo, como vos decías, May, importante esto del tiempo de calidad, esto de exacto. decir cuánto, yo entiendo que obviamente los tiempos nos hacen correr, ¿no? Nos hacen que realmente uno por ahí no tenga mucho tiempo de la presencia, pero yo a veces les digo a los papás, el fin de semana, que uno está como más tranquilo, ¿no? Esto de decir, bueno, propiciar algún un ritual de juego de mesa o un cuentito compartido antes de dormir, Ujú. ¿no? Más O allá sea, de que el sí, niño no sepa leer, ¿eh? Porque no, sí, no sí, necesitamos que el niño sepa leer. Yo le puedo contar un cuento y ver realmente de acuerdo a las edades, y si es un nene muy pequeño con mucho dibujo, para que el nene pueda hasta señalar, ¿no? exacto, Y sí. nosotros ponerlo en palabras y también, ¿no? Poder expresar las emociones que tiene cada personaje que está en el papel, ¿no? Todo lo que tenga también que ver con lo que entra por la vía física, ¿no? Desde la estimulación de la pantalla, Ujú. genera otra red neuronal, O la ¿sí? música. Ya estamos entrando en otro tema también, pero la música también cómo ayuda a estimular el Exactamente. lenguaje, terminar una canción, digamos, que diga la última palabra. O la Eh, melodía, tararearla, ni siquiera que la pueda cantar, ¿no? Ujú. Esto del recurso de la musicalidad, por supuesto que sí, como hablamos justo antes de entrar al vivo, que decíamos, o sea, esto el bebé reconoce la voz de la mamá a los 3 meses. O sea, Sí, que hay bebés que le ponen canciones en la panza y después cuando nacen se lo usan calculan esa canción nada más. totalmente. O se duermen. Sí, sí, lo importante que es la música también para esto. Sí, que esto también el tono, la melodía, ¿no? Con la cual uno le habla a los niños tiene mucho que ver, Ujú. ¿no? Sí. Acá preguntan, dice que su nene tiene 2 años y no dice nada. ¿Debe preocuparse? Yo, más que preocuparse, ocuparse, que me parece como la premisa que siempre decimos, y sí, yo acudiría a hacer un chequeo, primero obviamente hablar con la pediatra, si tiene un pediatra que llegue al seguimiento de su desarrollo, pero sí, yo acudiría a consulta. Eh, bueno, dijimos dos banderitas rojas, ¿no? Bueno, después tenemos cuando está desorganizado conductualmente, ¿qué quiere decir esto? Cuando se mueve para todos lados, que está de acá de un lado para el otro, que de allá para allá. También, ¿no? Es como una banderita roja a tener en cuenta cuando no puede estar, eh, no sé, sentado aunque sea un minuto. Tal Eh, cual, esto de la permanencia, ¿no? Esto de, para un niño adquirir permanencia, y esto podemos decir cosas como a veces
muy chiquitas a tener en cuenta, pero que hacen mucho, ¿no? Esto de el aprendizaje necesitamos dispositivos básicos que son la memoria, la atención y todo el mecanismo propioceptivo, ¿no? Propioceptivo me refiero a todas las vías aferentes, ¿no? Entonces un niño también si está pasado de información, ¿a qué me refiero? A cuando hay mucha sobrecarga sensorial, Ujú. ¿no? Que nos lo vemos mucho nosotros en nuestra clínica y que una vez dice algo tan sencillo como bajar un poco la sobrecarga y el niño ya, ¿no? Tiene otra predisposición, está como más organizado, porque si no el recurso de la desorganización del cuerpo físico, o sea, esto de lo motriz, es porque necesita esa descarga y a veces, ¿no? Es como la adrenalina y el cortisol a pleno tratando de batallar, ¿no? Con toda esa desorganización que tiene que ver, obviamente, con algo que no puedo expresar o Ujú. una conducta que no puedo, ¿no? Calmar, Exacto, ¿sí? sí, sí. Bueno, pocas palabras o lenguaje muy restringido también es un signo de alerta, ¿no? No, Sí. no comprender consignas simples. ¿Qué es una consigna simple? Es, eh, Dame agua sí, dame o agua, pasame, sí. que algo simple, digamos. Bueno, llevar esto es un poco más complicado, ¿no? Pero también como que si esas Sí, cosas. o que le podás pedir, ¿no? O sea, si está un nene ahí, que le decís, trae el auto rojo, o Exacto, trae el auto, si tiene el auto ahí, o dame, ¿no? El sí. gesto, la palabra y dame, ¿no? Que un nene de 1 año y medio, que yo le digo dame, tiene que entender lo que le estoy diciendo, que esto también es re importante. Muchas Ujú. veces la desregulación tiene mucho que ver con la comprensión. Sí. El Acá, niño que, sí. sí, perdón, Belu, sí, termina la idea. No, no, eso de la comprensión es muy importante para el tema de la regulación, o sea, de lo conductual, porque después, bueno, vamos a dar un ejemplo tuyo de que está muy bueno, de cuánto uno necesita entender Exacto, sí. Acá preguntan cuándo el bebé empieza a relacionarse con el entorno, desde que nace, desde que básicamente. es más desde el vientre, creo que ya, Es verdad, por eso de la música que decíamos, ¿no? sí, Y esto de, razón. Sí, 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 el entorno, ¿no? Todo el entorno también, ¿no? De uno dice hasta por ejemplo, ¿no? Lo propioceptivo. Hay niños que uno después podemos decir algunas cositas de cómo se pueden regular los niños y esto de lo sensorial. Hay niños que se regulan con la propiocepción, o sea, la aprehensión profunda, por ejemplo. ¿A qué me refiero con la aprehensión profunda? Es, ¿no? El apoyo, el peso, una mantita con peso, ¿no? Un sí. chalequito, una remerita apretada, ¿no? Que te contenga. Y todo eso, ¿a qué va? Al vientre, ¿no? Es verdad. Sí, sí, o los movimientos, vieron que hay veces que los bebés, para que se duerman, los tenés que subir al auto, se Exactamente. duermen, bueno, todo eso es como desde que está en la panza, digamos, cómo se Exacto. empieza a relacionar, ¿no? Digamos. Bueno, estos algunos, pues si no, nosotros seguimos hablando y vamos a, no, y seguimos derecho. Seguimos derecho, fin de Bueno, semana. esto, la importancia, ¿no? De estos prerequisitos de vuelta que estábamos comentando, el tema que el lenguaje no es la única forma de comunicar, ¿no? Y también, bueno, esto que sucede cuando el niño no puede comunicarse, ya sea porque no tiene lenguaje verbal o no tiene como esta comunicación, digamos, motriz de señalar o poder expresar lo que él quiere, esto que aparece, esta emoción que es la frustración muchas veces, ¿no? Sí, Desde ese lado es como nosotros imaginarnos en un país que no conocemos el idioma, ¿cómo nos sentiríamos ahí en ese momento? Bah, a mí me pasó en un viaje que por ahí yo no hablaba el lenguaje ese, el idioma, y yo, haciendo adulta, me frustré. Entonces, imaginémonos un niño que, como decías tú, que todavía no tiene su cerebro desarrollado, digamos, ¿no? Cómo se siente él en ese momento. exactamente. Más si el Sí, niño sabe lo que quiere pedirte, como que él lo tiene en su cabecita como, yo quiero esto, ¿por qué no me entendés? exacto. Es una frustración enorme. Imagínate, vos lo contás como un ejemplo de una persona adulta que tiene sus herramientas, que trabaja con las emociones, ¿no? Esto sí, de lo importante, lo que implica también la gestión emocional cuando uno tiene los recursos, que es complejo. Un adulto también le cuesta atravesar distintas circunstancias y entonces nos tenemos que poner justamente en los zapatitos del niño, ¿no? De entender realmente primero que neurobiológicamente ni siquiera está completamente desarrollado. Sí, Entonces esto también de decir, a veces lo perdón, vemos,
Sí. sea niño o adolescente. Porque Sí, estamos porque hasta los 23, 24 sigue el cerebro en desarrollo, ¿no? Y esto del control de impulso, es más, los últimos papers son 27 años, chiquis, o sea que tenemos largo y tendido, ¿no? Esto también de la posibilidad también del desarrollo, el control de impulso, todo esto de también poder brindar herramientas y esto, bueno, de la salud mental, ¿no? Sobre todo cuán importante es en todos los niveles, no solamente en la clínica de nuestros niños. Entonces esto es re importante, ¿no? Ujú. Acá Sí, sí. pregunta, ¿y cómo se los puede ayudar cuando ellos se frustran? Bueno, iba a depender de cada niño también, ¿no? Lo importante es esto que decías vos, ser corregulador, que es ser corregulador, vos sos el espejo de ese niño en ese momento. Si el niño explota como un volcán y vos también en ese momento te frustrás como adulto, porque puede pasar que estés frustrado, cansado, hayas tenido un día súper largo en el trabajo, no sé, muchas cosas, y también explotás, gritás, eso no lo ayuda a él, digamos, ¿no? Exacto, re importante, bueno, primero tener, ¿no? Uno como adulto gestionar sus emociones de la mejor manera porque está a cargo de un niño. O sea, ahí ya nos implica una responsabilidad. Pero obviamente que somos humanos y también esto es parte del aprendizaje. El niño también tiene que entender y copia. O sea, si ve a mamá que está nerviosa, también ponérselo en palabras, porque el niño no es ajeno, no somos robots andando por la vida. Entonces, esto también de poder manifestar una emoción y esto también es el recurso de la empatía, ¿no? Y de podernos poner en el lugar del otro, y qué mejor que la madre, ¿no? Le explique al niño que también está enojada, que en momentos de enojos o me tomo un tiempito y puedo respirar, ¿no? Y en este momento también brindar como esas herramientas y esos recursos que es un buen momento para que el adulto, si no lo incorporó, también lo incorpore, ¿no? Ver realmente cómo uno puede propiciar o sea, uno tiene que estar en calma para que el niño pueda, ¿no? Bajar los decibeles y estar un poco más receptivo a lo que uno le pueda decir. No, y esto es importante que vos decís, bueno, poner en palabras lo que al adulto le pasa, también es súper importante no decir, me estás haciendo enojar. No, eso no, me estoy enojando, ¿no? Como uno se enoja, no es que el niño te está haciendo enojar, ¿no? Como tener Ah, cuidado con totalmente. esto, que ahora después hay algunas preguntas en relación a esto, pero tener cuidado con lo que uno dice, ¿no? También, Fundamental, porque eh, hay mucha carga, ¿no? A nivel emocional en las palabras, más aún cuando uno está en un momento en donde no está muy, ¿no? Regulado. Entonces, justamente ahí, con más razón, entender que todo lo que nosotros le estamos diciendo a un niño, sobre todo si estamos hablando del niño que estamos criando, tiene mucha importancia, ¿no? ujú. O sea, pensemos que también la voz de la madre implica mucho ese lenguaje interno, ¿no? Y ese diálogo interno que cada uno tiene. Exacto, así es. Y bueno, y otra herramienta por ahí es, bueno, esto de poner en palabras, sí, lo que pasa. También si uno ya conoce, si a este peque le gusta esto que vos decías del contacto, bueno, abrazarlo. O por ahí hay niños que no le gusta el contacto en ese momento, entonces, bueno, acompañarlo como yo estoy acá cuando vos quieras hablar, ¿no? Como, y no todo el tiempo estar diciéndole, Mucha hablándole información. constantemente porque no lo va a entender o explicarle todo lo que pasó, no, cortito y al pie, y yo estoy acá cuando vos estés como tranquilo o quieras hablar, ¿no? Desde ese Tal lado, cual, la tal cual. Aparte, todo lo que sea el input auditivo, que esto es para todo, eh, tiene una información que es muy volátil. Ujú. Te genera mucha sobrecarga sensorial, porque la vía auditiva, pensemos que yo no tengo la capacidad, los ojos tienen párpados. O sea que si yo realmente no quiero ver algo, y lo vemos en pacientes que no le Sí. cuesta hacer el contacto visual, se tapan hasta, ¿no? Controlan la vía visual. Pero yo no tengo párpados en el oído. O sea, Ujú. yo no puedo regular lo que me entra, ¿no? Desde el sensorio auditivo. Entonces hay muchos niños que se desregulan un montón a nivel auditivo, no solamente con la sobrecarga sensorial del medio ambiente, que de por sí somos una ciudad súper ruidosa, acá se habla muy fuerte, muy, ¿no? Muy de corrido, esto también, ¿no? Bajar todo, ¿no? Bajar intensidad, bajar volumen, ¿no? Bajar un poco la rapidez. Todo eso también lo va a regular al niño y me va a regular a mí. Ujú. Así es. Entonces esto también, como decís vos, si yo le doy muchísimas órdenes al niño en el momento en el cual está desregulado, no sumo nada. Exacto. Bueno, un poco viene con la pregunta que nos hicieron, ahí abriendo un poco Ujú. esta etapa, dice, ¿la forma en que le hablo a mi hijo cambia la manera en que reacciona? Sí, es un Sí, rotundo sí, ¿no? sí, Eso es totalmente. lo que dicen. En realidad, es como,
la voz, el tono, también la manera en que yo me posiciono, no es lo mismo si estoy ojo con ojo a la misma altura que si estoy parado, digamos, ¿no? Sí, Imagínate. y lo paraverbal, ¿no? Si uno ya está así, si yo cruzo mis brazos y estuviese ya en el vivo así, es como, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Esto de, ¿no? De también brindar como esa contención a nivel desde lo físico, ¿no? El lenguaje de lo gestual, ¿no? Cuando uno está más allá de que no invada el espacio personal, porque hay niños que necesitan mucho ese refugio y está bueno, ¿no? Poder marcárselos, que ellos puedan también tener una conciencia de su momento de calma, ¿no? De que pueden tener su momento de calma, sobre todo los nenes que se desregulan y se desorganizan, ¿no? Que tengan su casijita de calma, que tengan su lugar, ¿no? Con un almohadón o un lugar de refugio, una mantita con peso, ¿no? De acuerdo, obviamente, al perfil de cada niño. Exacto. Pero sí, influye en relación a esto de cómo uno perdón, no sé, la perra, si querés Quiere seguir estar en el vivo, quiere estar en el vivo, Mila quiere estar en el vivo, sí, no. obvio, lo bien que Bien. hace. La segunda pregunta, Bien, ¿querés leer la voz o querés que la lea yo? espera que la estoy buscando. Estoy acá. En el primer vivo se metió Max y ahora Mila. Max es el gatito de Sammy. Y la mía está durmiendo acá, la Ah, gata. Por fue eso compañero. no, pero ya estuvo acá dando vueltas un ratito. Hay, Bueno, Mariana- hay una pregunta en el chat, pero se cortó. No sé si Mariana la quiere hacer de vuelta, que dice: Yo tengo mi hija de 16 años, tiene. No puedo leer si sigue la pregunta. No sé si Mariana querés repetirla. sí. Invento que querés leerlo vos, Belu. La segunda es, ¿qué palabras o frases pueden desencadenar la mala conducta? Ok, te la dejo vos si querés. Sí, en realidad no va a haber una palabra o una frase, porque eso va a depender del perfil de cada niño, obviamente, porque van a haber niños que tienen, ¿no? Palabras gatillos que sabemos que lo detonan o que los desregulan, o al revés, palabras de calma, Exacto. Esto ¿no? que, bueno, perdón, esto de estas palabras que vos decís, no sé, a un niño oposicionista desafiante no le vamos a decir que no, porque sabemos que no es su dinamita, digamos, como maestro. Exactamente. Eh, Bueno, May en eso, la verdad es que no es que le estoy tirando flores, pero tiene mucha cintura con todo lo que es lo conductivo conductual, y que me parece una herramienta a mí de muchísima utilidad, ¿no? Esto de la economía de fichas o esto de poder, ¿no? Poner en un tablero visual también las cosas que están permitidas, las cosas que no, porque uno a veces infiere que el niño entiende todo y no le cuesta un montón entender, ¿no? Una dinámica de una rutina de actividades, una agenda que sea extensa, pensar de lunes a viernes para un niño es un montón. exacto, sí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, no es que Mm. existe una palabra prohibida en sí, sí hay niños que, bueno, como mencionamos recién, que bueno, ante no explota o ante otra palabra también puede ser, depende del niño, pero no es que está... Sí, y no No, solamente una palabra, sino quizás cuando uno saca al niño de su zona de confort, y si, por ejemplo, estamos hablando de pedirle algo que tenga que hacer el niño o que le implique, ¿no? Un desafío cognitivo un poco más exigente, el niño también puede reaccionar de esa manera. exacto, así es. Mm. Bueno, la siguiente, ¿pantalla sí o pantalla no? Sabíamos que esta pregunta iba a Y a estar en estar, vivo. sí, total. A ver, nosotras con Pelu creo que opinamos similar, vivimos en un mundo tecnológico y no podemos aislar 100% de las pantallas a un niño, a un adolescente. Sí, obviamente hay recomendaciones que, por ejemplo, antes de los 3 años, cero pantallas, pero somos realistas que por ahí 1% se puede escapar. Tal cual, tal cual. Aparte de esto obviamente lo ideal es una cosa y lo posible es otra cosa, ¿no? Entonces uno también tiene que tener como un realismo en lo que es la vida, ¿no? Y sí, y esto de que sabemos que las pantallas vinieron para quedarse, Sí. Y ¿no? en relación al lenguaje, si influye o no, Influye un montón, ¿no? En el desarrollo. Y lo veo en la clínica. Niños que han tenido contacto con pantallas en su primer ventana de desarrollo de los 1 a los 3 años y hay un retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Sí? exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje es humano dependiente. O sea, no va a existir y hay papers que lo dicen, de que un niño no puede ser criado a pantallas.
¿no? ¿A Ok. qué voy con esto? A que el diálogo es un feedback, o sea, si yo estoy con la pantalla ¿qué es? ¿No? Es trolear y tengo, Estímulo-respuesta. ¿no? Y estar tú, y yo no tengo, no hay feedback, no hay un ida y vuelta. El niño no responde, o sea, nadie le está pidiendo una respuesta. Ok. ¿Sí? Acá, Entonces se sí. corta un montón el tema de la adquisición del lenguaje y sobre todo la dialéctica. Ujú. Sí, acá Mariana nos dijo, del hijo de 16 años, dice, tiene retraso madurativo y el lenguaje, mi pregunta es, a veces me quiere decir algo y a veces no le entiendo. Lo que me quiere decir, ¿cómo hago para que me exprese lo que quiere decir? Bueno, yo acá, obviamente no, en un vivo no podría Claro, no, dar como una ayuda específica para él, pero puedo dar como un consejo en general. general que compartimos con Mai, esto de que es re importante no solamente para los niños que tienen diagnósticos, sino para todos los niños, Ujú. el recurso primero de la anticipación, ¿no? El niño se ordena un montón cuando uno puede anticipar lo que va a venir. O sea, Ujú. imagínense a un niño, a nosotros que somos adultos nos ayuda, yo que soy señora Agenda, ¿no? Esto de, Te digo, sí, esto de que realmente es un recurso noble para uno entender, ¿no? Y el cerebro también, aminorar la recarga cognitiva de todo lo que tiene que saber. Entonces, si yo anticipo a un niño y siempre esa anticipación que no sea solamente verbal, no sé si esta persona, este niñito, tiene lenguaje o no, pero es re importante esto de que pueda, ¿no? Tener sus dispositivos de comunicación alternativa y aumentativa, que pueden ser desde unos pictos, desde una agenda visual, ¿no? Desde el lenguaje foto. bimodal, ¿no? Esto de ayudarnos con gestos, o sea, Ujú. eh, ayuda un montón a la adquisición del lenguaje, ¿no? Y habilidades, porque yo Entonces, puedo ir ayudando al niño a que se exprese o yo lograrlo entender, ¿no? Desde símbolos, ujú. ¿no? Y Exacto. y volvemos atrás con el ejemplo del viaje de Mai, cuando no entendía, y yo le decía, cuando ella me contaba esa experiencia, de lo importante que es lo visual, ¿no? De que los caracteres, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Si uno está en un aeropuerto o en cualquier país que vemos que algo no sabemos, un símbolo nos va a súper ayudar. O sea, sabemos esto, ahí está el baño, aquí puedo tomar un taxi, aquí puedo comer, O las y señales de tránsito, que son acá o en cualquier provincia, en cuál país similares, y vos las entendés, digamos. exacto. Por eso sí, por ahí esto hacer como si usar imágenes tal vez, ¿no? Usar Más imágenes general, para digamos. anticipar, o esto también Bueno, de ordenar en un sí y un no, o sea, como cosas muy básicas, ¿no? Una tarjeta con sí y una tarjeta con no, un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, ¿no? Cosas como muy básicas que ya nos ayudan a tener como, ¿no? Una comunicación básica con el niño. exactamente, sí. Y no tenerle miedo a esto que vos dices, a estos sistemas de aumentativos, porque muchas veces está el mito de no, porque si usa PEX o usa esto no va a hablar, no va a no, 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 a No, ese aumentativo los ayuda, digamos, ¿no? Como que totalmente, totalmente. poder Aparte son estimular. recursos y herramientas para la adquisición del lenguaje. Más allá de que pueda haber perfiles, ¿no? De pacientes que claramente van a necesitar un dispositivo o una comunicación de tipo aumentativa y alternativa, pero quizás en muchos estadios de la terapia uno lo utiliza como un recurso y una herramienta justamente para adquirir lenguaje. Ujú. Así que ¿Mm? bueno, la siguiente que ya un poco ya la respondimos porque preguntaban si un niño de 2 años, si dice pocas palabras, debo consultar. Esa ya fue respondida. Sí, a los 5 años por ahí no debería tener pocas palabras. Está bueno consultar con un profesional, ¿no? Sí, pensemos que un niño de desarrollo típico a los 2 años tiene en su banco lexical 50 palabras, Ujú. ¿sí? Claro, Entonces, importante, esa, importante. Ya a los 5 años pensemos que tiene que armar un una niño ya tiene que tener como un diálogo simple, por supuesto, un relato simple, ¿no? En cuanto a la expresión. Ujú. Y bueno, por los últimos, porque las otras ya las fuimos contestando, eh, pregunta, si las personas adquieren palabras, ¿mejora su conducta? Eso va a depender, ¿no? Porque las palabras a veces yo puedo tener mucho vocabulario,
Un paciente puede tener mucho vocabulario y yo le pregunto cómo se llama y no me puede contestar su nombre, entonces más allá de la cantidad de palabras es la calidad de la comunicación, ¿no? Tener una comunicación funcional, que es siempre, por ejemplo, mi objetivo de terapia. O sea, a mí no me interesa que el niño sepa hablar en japonés, alemán, porque, digo, contar en mandarín. Lo que me interesa es que el niño pueda pedir agua si tiene sed, ¿no? Ujú. Poder decir me duele la panza cuando le duele la panza. Exacto. ¿Mm? Sí ayuda, obviamente, pero bueno, que sea funcional como decís vos. Totalmente, que ayuda, por supuesto, porque pensemos que el lenguaje se adquiere primero significado y significante, o sea que uno a nivel mental, ¿no? Va viendo, ¿no? Va poniendo la nomenclatura con o el dibujo de lo que significa o la representación, ¿no? Del objeto en concreto. Después, obviamente, eso se va a ir, ¿no? Ubicando en distintas categorías, por eso esto es re importante que trabajamos mucho nosotras, esto de la categorización, de que pueda, ¿no? Decir, bueno, cuáles son las frutas, cuáles son las verduras, ¿no? Esto, ¿por qué es? Porque nosotros organizamos las palabras y el vocabulario de esa manera, ¿no? Exacto. Entonces, es una buena manera también para que el día de mañana, esto que yo decía, un niño de 2 años tiene que tener 50 palabras en su banco lexical, y porque obviamente necesito, ¿no? Ese tipo, esa cantidad de acervo de palabras para poder formar una oración, para poder formar una frase, ¿no? Y con todo lo que implica el desarrollo de una palabra. Pensemos que mamá, de acuerdo al contexto, la expresión, la Sí, entonación, puede significar un montón de cosas distintas, de acuerdo a lo que quiero decir, por supuesto. exacto. Y bueno, te dejo la última voz para que leas, si la tenés por ahí Ah, que no está bien eh, puesto en los a ver, me mensajes. busca. Acá. ¿Cuáles son las emociones que más suelen manifestarse a través de la conducta? Bueno, Yo creo que no hay como una emoción en específico, pero obviamente el niño que tiene menos capacidad de poder comunicarse va a tener mucha más exacerbada su emocionalidad en los distintos contextos y va a también depender del perfil del paciente, ¿no? Si tiene un perfil que es más evitativo o más reactivo, eh, va a ser la manifestación, pero obviamente me parece, y después obvio lo dirás vos, Mai, con más sentido esto de que sí, que por ahí el enojo es como más visible, está ¿no? pensando justo lo mismo, como es lo que más Ento- llama la atención, en realidad. y esto también del adulto, de poder validar, no es que yo estoy justificando, sino poder validar todo el crisol de emociones que tenemos, ¿no? Mm, Porque hay emociones que obviamente son, entre comillas, positivas, algunas las ponen como negativas, entonces esto también en la manifestación de la emocionalidad del niño también sabe. Hay emocionalidades en donde tienen una reacción distinta a los adultos. El sí, niño, por ejemplo, tímido, pasa pasa más eso desapercibido. te iba a decir, sí, que uno que por ahí explota como el volcán de que esto que venimos hablando, ¿no? Eh, Entonces, en cuanto a la comunicación, el niño berrinchoso, ujú, lo vemos, es un niño que se está comunicando, por supuesto que sí. ujú. Pero el tímido también, de cierta manera, solo que no Exacto, se el ve, que digo. calla otorga o el que calla nada dice, dicen. Exacto. Bueno, y para cerrar esta parte de las preguntas, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo necesita fonoaudióloga? Bueno, esto Bueno, que esto, hablábamos. sí, todas estas banderitas rojas que estuvimos diciendo hace un rato, largo ya, pero lo importante primero la intención comunicativa. El niño necesita tener intención para comunicarse. Ujú, ¿No? O sea, tiene que querer, o sea, conocer del mundo. O sea, sí, es la edad en donde uno está explorando. exacto. Necesita explorar y utiliza todos los recursos, todos los sensorios que tiene al alcance. Y Ujú, pensemos que un niño ya a los 5 años, motrizmente, sus destrezas a nivel de lo que es el desarrollo del ser humano llegó a su máxima expresión. Después podemos exacto. pulir, ¿sí? Pero Ujú. esto de estar en bípedo, la marcha, la motricidad más fina, el agarre en pinza, ¿no? Esto de estar derecho, de poder tener la permanencia, todo eso también, Sí, todo lo vestibular también. Eh, también. será para otro video con la Otro vivo. Bueno, y para ir finalizando, tres herramientas que le quieras dejar a los papás en relación al lenguaje, Belu.
Para mí, sobre todo esto que les comentaba desde un inicio del lenguaje en contexto, o sea, Ujú. de que uno puede enriquecer todo lo que es la estimulación de la comunicación y del lenguaje con lo cotidiano, porque hay cosas que tenemos a repetición y eso lo tenemos que utilizar a favor, porque el niño el recurso de la repetición le genera mucha seguridad, no es un yeite, sino es una realidad. O sea, cuando uno dice también el ejemplo, siempre le digo a los padres, el niño que le gusta ver la misma película un montón de veces, Sí. Ujú. ¿no? Porque el placer justamente está en anticipar el diálogo. El niño siente placer en el sentido de sé lo que va a venir, Sí. ¿no? Y eso le genera también un montón de circuitos neuronales que le sirven de backup para después desarrollar un montón de habilidades. Entonces, siempre el lenguaje en contexto y es el subtitulado simple, ¿no? Esto de que desde el bebé, de que lo estoy cambiando, yo le estoy nominando, ya le estoy haciendo vocecita, le estoy llamando la atención, ¿no? Cuando empiezan a comer también, ¿no? Nombrar lo que están comiendo, ¿no? Esto de no, siempre con las O el pausas. avioncito, que el avión y que uno pone en palabras, cambiando. Total, Sí. todo, y ahí hasta el tema del seguimiento visual, hay un montón de cosas que se empiezan a estimular sin uno querer hacerlo, o sea, salen de manera natural, hasta en el baño, jugar con los juguetitos, el agua, ¿no? Dialogar, o sea, aunque uno diga, él, pero ni me entiende nada, entiende todo, ya se está armando todo ese circuito, y esto también de la pausa, ¿no? Ujú. El bebé entiende, mamá habla, escucha, mira, ¿no? Alguien le contesta. Ujú. Entonces, todo ahí se está armando un montón de recursos en cuanto al desarrollo del lenguaje. Entonces, enriquecer todas las rutinas de lo cotidiano con un subtítulo simple. Subtítulo me refiero a ir, ¿no? Diciendo, contando de manera, ¿no? Contenta, alegre, que tenga una melodía, o sea, que atrape, que convoque al niño, Sin ¿sí? exagerar, voy a poner paréntesis. Ahora con esto no vaya Sí. nada a todo el tiempo no, no, porque No acuérdense Disney, de chicas, no están en Disney, tipo como tranqui, digamos. todo mesurado, ¿no? Pero sí esto de bajar volumen, ¿no? Porque no hay que gritar, porque el que no entiende no es necesario gritar, viste que estás en otro país y la gente grita porque no es preferible, ¿no? Hablar en un tono normal, ¿no? Más pausado, Pero darle tampoco monólogo como sí, aburrido, no, como bueno, esto que vos decías, ¿no? La voz, entonarla de cierta manera, no gritando como el punto medio, como siempre, no irnos a los extremos, como siempre decimos, en realidad. claro, que no quede como ficcionado, pero Exacto, sí hay una melodía, ¿no? Y hay también una cadencia en cuanto uno habla, que sí, que uno se da cuenta cuando uno le pone voluntad a algo y los niños más que nada, cuando el niño entiende perfectamente cuando algo está presente, cuando el ser humano está presente o cuando no. O sea, es exacto. como re importante eso, sí, sí, total. Bueno, esto del lenguaje en contexto, esto también del subtitulado, ¿no? Esto también de poder brindarle al niño estas herramientas de anticipación, saber de qué, ¿no? Qué es lo que va a ir pasando, Exacto, porque sí. si no tampoco le doy el recurso de anticipación y en ese sentido también el recurso del vocabulario, ¿no? Saber qué palabras puedo utilizar para distintas contextos o circunstancias. Exacto. Bueno, esto de poner palabras a sus emociones también, ¿no? Más del lado emocional, esto que hablábamos hace un ratito. Esto de también tener una descarga sensorial también cuando aparecen estas crisis Fundamental. conductuales. Ya sea, bueno, querés pegarle algo, pegarle a la almohada, que sea funcional, entre comillas, a lo que vos querés hacer la descarga y no contra una persona o un objeto, digamos, ¿no? Como, Exactamente. como Súper permitir. positivo, porque esto de inhibir la reacción no, Ujú. no, no tiene enseñanza para el niño. El niño no entiende lo que está pasando y si yo censuro, no le doy una línea de escape. O sea, yo Exacto. necesito que esa energía, que sabemos que la energía no se pierde, se transforme, darle la herramienta, ¿no? De bifurcada para dónde va a ir, ¿no? Esa energía, que es un catalizador. Los niños tienen mucha energía física y eso también es importante. El niño que no se mueve llama la atención. También, Un sí. niño que está quieto, que está apático, que no participa, ¿no? Que motrizmente no se mueve, y esto también las pantallas hacen que los niños estén cada vez menos físicos. Y Ujú. uno de los reguladores es el movimiento físico. Entonces, un niño que tiene mucha sobrecarga sensorial y no tiene escape físico, va a tener más berrinches, va a tener, ¿no? Más Sí, sí. conducta desde lo físico.
Exacto, y lo importante es que el adulto le permita descargar, si no, y más si no hay lenguaje, de alguna manera esto que es, Totalmente. ¿no? ¿Alguna otra herramienta para terminar? Porque ya nosotros si no seguimos hablando, pero ya se nos pasó la hora. Sí, yo creo que dije todo lo que más o menos estaba ahí en carpeta, pero si hay alguna pregunta más, yo no las leí. No, Me, ya, no. Así que bueno, Belu, muchas gracias por me participar. encantó, Un placer tenerte. Y me también que seas encantó. parte de Coli, obviamente. Obvio, para mí un placer. Un placer es más, ahora en agosto cumplo 2 años. ¡Ay, es verdad! Tengo Ya mi aniversario en tenemos el equipo de tenemos Coli. que festejar ahí con el Re equipo. feliz. Total, total. Sí. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, May, un placer como siempre. Y gracias a la gente que se conectó, obviamente. Totalmente, gracias a todos y si tienen dudas nos escriben, obvio. Exactamente. Ah, y te habían preguntado si quedaba el video grabado, si iba a quedar, después lo subimos. Así que, Genial. eso. Así que bueno, les mandamos un beso. Chau, Chau, chau. chau.